Iglesia Bautista Calvario de Hueslaco. Hoy es el 26 de junio y estamos cerrando este mes de junio, dándole gracias a Dios por la oportunidad que siempre nos permite para estar aquí. Van a ver un poquito curioso aquí el ambiente porque nos estamos preparando para la escuela de verano, así que no se asusten, somos nosotros, nomás que tenemos un poquito alterado el escenario, pero le damos gracias a Dios porque vamos a arrancar esta semana ya a partir del día de mañana, bueno, a partir del día de hoy ya con los preparativos finales de la escuela de verano. Muy bien, hermanos, vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo y que pueda ser un tiempo de bendición para todo el auditorio. Padre Dios, en el nombre de Cristo queremos pedirte que tú bendigas a cada una de las clases, bendice a cada uno de los que van a estar escuchando a través de las redes sociales, que lo van a ver en la repetición, también les bendecimos. Permite Dios que pueda ser de edificación para cada uno de nosotros y que este tiempo pueda ser, Señor, de enriquecimiento espiritual. Gracias por la vida del hermano Justino y los demás maestros, los encomendamos en tus manos. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar con ánimo. Pónganse de pie para que se despejen. No es temprano, no le hagan caso a su mente, son mentiras. No es temprano, ya van a ser las 10 de la mañana. Mañana para estas horas ya van a andar, miren, como el ratón loco haciendo cualquier cosa, así que no le crean a su mente que es temprano, ya es hora de comenzar la clase. Así que vamos a comenzar cantando. ¿Listos? A la escuela dominical iré, a mi clase fiel asistiré. Dios ha prometido estar con 2 o 3, serle fiel a Cristo mi deseo es. Amén. Vamos a pasar a nuestras clases y el hermano Justino se queda con ustedes. Adelante, hermano. Muy bien, hermanos. ¿Sí me oyen? ¿Sí se oye? ¿Sí? Bueno, muy bien. En la página 38 de sus libros, Idea Central, el Espíritu Santo nos capacita para vivir como discípulos devotos. Aplicación para la vida. Hablando de los herejes y los falsos profetas que vendrían en el futuro, el apóstol Pedro declaró un principio que es válido. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro 2:19. Esta verdad se expresa de muchas maneras, pues no solo tiene que ver con la esclavitud física. Si las circunstancias nos llenan de enojo, es probable que el enojo controle cómo nos comportamos. Los que son enojones atiendan. Por otra parte, la persona llena de amor por su pareja o su familia, también lo mostrará con sus acciones hacia ellos. Pregúntate, ¿qué te ha vencido y te controla? Hacemos estas preguntas porque Pablo asume que todos pasamos por eso. No sabemos ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Romanos 6, del 16 al 18. El cristiano es llamado a ser lleno, guiado y controlado por el Espíritu Santo. Solo cuando el Espíritu de Dios vence al corazón rebelde, podemos vencer la tentación y vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Entonces,
para vivir una vida victoriosa, obedeciendo a Dios, necesitamos que el Espíritu controle nuestras vidas. Si no la controla, olvídense, no van a poder cambiarse, va a ser todo igual o peor. Entonces, esa es la primera meditación. ¿Quién controla su vida? Vamos a ver la Escritura. La carta a los Efesios del capítulo 5, del 8 al 14. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz, hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. En la versión Reina de Valera dice el fruto del Espíritu, pero eso no dicen los textos antiguos. Fue un agregado que le hicieron los traductores. ¿Okay? Por eso verán la diferencia. Y comprueben lo que le agrada al Señor. No tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Se cree que era la estrofa de un himno. Confróntese Colosenses 3:16. ¿Somos qué? Hijos de la luz. ¿De verdad? Eso espero. Vamos a ver en contexto varios conceptos. Primero, figuras de dicción. De acuerdo al diccionario sobre las mismas, encontramos en el versículo 8 la llamada metonimia del adjunto de la relación. En lugar del sujeto se pone una circunstancia perteneciente al sujeto. En el versículo es una metonimia del adjunto accesorio por el sujeto, al decir que en otro tiempo eran tinieblas, oscuridad, ignorantes de la verdad, pero ahora son luz, es decir, están iluminados por el Señor. El versículo 9 encontramos la figura del elipsis. Hay en la frase un hueco por la omisión de una o más palabras, pero que no son necesarias para el sentido de la frase. En el versículo hay una omisión, ya se dice fruto de la luz, lo que les decía, en lugar de fruto del Espíritu, como ustedes lo tienen en sus Biblias. Hay una elipsis que se suple con el verbo consiste, con lo que se entiende que se refiere al Espíritu. El versículo 16 aparece una metonimia del adjunto de relación. Consiste en colocar en lugar del sujeto, se pone alguna circunstancia perteneciente a este. En el versículo dice, de acuerdo al contexto, los días son malos, es decir, porque son malvadas las cosas que se hacen en estos días. No hay días buenos ni malos, son las circunstancias las que determinan el calificativo. El segundo concepto interesante es el bautismo del Espíritu Santo. Es el elemento en el que el creyente es introducido, por el cual vive y es transformado. Es la culminación de las profecías del Antiguo Testamento.
Isaías 32:15, Zacarías 12:10, Joel 2:28. Tuvo lugar en Pentecostés, anunciado por Jesús, Hechos 1:5. Por este Espíritu los hombres son salvos y nacen de nuevo del agua y del Espíritu, Juan 3:5. Recibiendo el lavacro, que es el baño, la acción de bañar, de la regeneración y de la renovación, Tito 3:5. Al bautizarse en el Espíritu, los creyentes participan de un mismo Espíritu y forman un solo cuerpo, 1 Corintios 12:13. ¿Nos bautizamos en el Espíritu? Sí, sí somos bautizados en el Espíritu. Para esto nos tenemos que arrojar al piso y empezar a hablar lenguas. No necesariamente, como si lo creen así los pentecostales, pero nosotros no. En la Enciclopedia Explicativa de Dificultades Bíblicas de Samuel Vila analiza la diferencia entre el bautismo del Espíritu y llenura de él. Como lo plantea en el versículo 18, esta epístola se dirige a creyentes ya bautizados y sellados con el Espíritu. 1 Corintios 12:13. Pero necesitaban la exhortación de Efesios 5:18 y 1 Tesalonicenses 5:17 para que no apaguen el Espíritu, ya que con él vienen sus frutos. Cuando hay el bautismo en el Espíritu Santo, afloran los frutos del Espíritu. Si no afloran los frutos y siguen siendo igual o peores de cuando se convirtieron, no tienen al Espíritu Santo. Tan sencillo. No se engañen. En derecho, por ejemplo, en una sociedad mercantil, no sé si aquí en Estados Unidos haya, pero allá en México hay lo que se conoce como las acciones. Las acciones son como una especie de papel en la cual ustedes son propietarios de un porcentaje de la sociedad. Cada acción representa cierto porcentaje. Entonces, aplicado a la fe, nosotros, para realmente decir que estamos llenos y bautizados del Espíritu Santo, necesitamos tener esa acción, exhibirla y corroborar que recibimos frutos celestiales precisamente por tener esa acción. Si no la tenemos, si no hay ninguna clase de frutos, si somos iguales o peores de cuando nos convertimos, no hay Espíritu Santo. Olvídense. ¿Quién sabe qué espíritu les habrá tocado? Esa es otra cosa. Cuando no es así, esas manifestaciones externas son solo fruto de la emoción del momento. Los grandes predicadores como Finney, Moody, Meyer, etc., tuvieron el bautismo del Espíritu Santo cuando fueron convertidos y un llenamiento y plenitud en otro momento especial de consagración. El bautismo del Espíritu puede ser quieto, imperceptible. Es una realidad en todos los hijos de Dios. Hay un gozo especial en el corazón. Cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo, se le nota, brilla. Puedo decir que prácticamente nosotros sabemos que ese hermano o hermana tienen al Espíritu Santo con ellos. Pero si no hay ningún cambio, nada, absolutamente nada, al contrario, los vemos cada vez peor, no han sido sellados, no tienen al Espíritu Santo, son fantasías. Es que sí lo tiene al momento de que en aquel domingo se emocionó y dijo, sí, yo acepto. Pero no pasó nada en su vida. Ni siquiera un poquito. Y en ese momento podemos afirmar que esa persona no tiene el Espíritu Santo. Soy yo muy cruel, ¿verdad? Perdón.
Nuestra confianza debe de estar en la palabra y en las promesas que allí existen. La plenitud es deseable y debemos buscar, no tanto en manifestaciones, sino en la realidad espiritual que generalmente se manifiesta por los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 24, Efesios 5, 18. Llamando a vivir al Espíritu y ser guiados por Él. Si hay manifestación sin los frutos espirituales, es difícil que sean acciones del Espíritu. Es fruto de su emotividad. Hay gentes que pueden llorar, que se pueden emocionar, que pueden danzar. Y no significa que tengan el Espíritu. Porque esto se va a manifestar con los frutos del Espíritu. Ya en otro momento los vamos a analizar. Bautismo del Espíritu Santo. En el libro de teología de Erickson habla de que John Wesley lo llamó obra de santificación del Espíritu hacia el creyente, que sucede al inicio de la vida cristiana y es lo que se conoce como regeneración, lo que los pentecostales llamarían después bautismo del Espíritu. Charles Farham, en Kansas, a fines del siglo XIX, estudió con su grupo que la Biblia hablaba de un bautismo en el Espíritu Santo, posterior a la conversión y al nuevo nacimiento, y que hablar en lenguas era un signo de eso. Insisto, esto no siempre sucede así. Él impuso las manos sobre Agnes Osman el 1 de enero de 1901. Viendo sobre ellos el bautismo, hablaron en lenguas y dio inicio al movimiento pentecostal. William J. Seymour, predicador de color, en el 312 de la calle de Azusa, en Los Ángeles, California, inició formalmente el movimiento pentecostal, dando prioridad a la glosalia. ¿Qué es la glosalia? Lo que ellos llaman hablar en lenguas. Pero no necesariamente es un don como ellos lo consideran. La expresión más clara de lo que es la verdadera glosalia se dio al momento de que los apóstoles recibieron en Pentecostés al Espíritu Santo. Y personas que tenían de diferente lengua, todos podían entenderlo al mismo tiempo. Esa es la verdadera glosalia. Si alguien empieza a gritar y a estremecerse hasta sacar la espuma, etc., no les quiero decir que no sé qué sea, si Espíritu Santo o otro espíritu. Pero eso no es don de lenguas. ¿Ok? ¿Alguien lo duda? ¿Tú sí? Entonces usted, mi hermano, sí lo duda. Estoy de acuerdo con usted. Ah, bueno, sí, porque si me dice alguien lo duda, sí, amén, amén. Estoy escribiendo y luego Bueno. reaccioné tarde. Dando prioridad a la glosalia. Y después de los 50 lo siguieron luteranos, episcopales, católicos, lo que se conoce como el movimiento carismático. Cuando ustedes vean iglesias carismáticas en varias de las denominaciones evangélicas o incluso entre los católicos, buscan tener el contacto directo con el Espíritu Santo. Pero vuelvo a repetir, para decir que verdaderamente el Espíritu Santo está con ustedes, necesita dar frutos. Si no hay esos frutos, no hay Espíritu Santo. Tan sencillo. Luz. De acuerdo a Lockman III, fue lo primero que se creó, Génesis 3:1 del 3 al 4. Y al final de la historia, la luz de Dios abrazará toda la oscuridad, Apocalipsis 22:5. Hay 200 veces que se utiliza esta imagen en la Biblia. Se presenta como un conflicto con la oscuridad, como cuando Dios separó a una de la otra, Génesis 1:4. La luz es aliada de las personas, las protege,
Las sombras representan caos y peligro, temor y terror. Job 12:25. ¿Será cierto? Vean con un camino. Si ustedes lo ven iluminado, ¿qué les da? Confianza. Si ustedes lo ven oscuro, como dicen, como boca de lobo, ¿qué pasa? Aún con coche da miedo andar por ahí. ¿Okay? En su sentido físico tiene como características, es insustancial, pero real. Emana de una fuente. Ilumina la oscuridad y permite que las personas vean. Es fuente de vida. Pablo en Colosenses habla de la herencia de los santos en la luz. Y como Dios nos libró del dominio de la oscuridad, Colosenses 1, 12 y 13. Solo por nuestra experiencia de las propiedades físicas de la luz y las tinieblas. ¿Es cierto lo que decimos aquí sobre la luz? ¿Sí o no? En otro sentido, la luz representa la bondad y santidad en oposición al mal. Los malvados se oponen a la luz, Job 24:13, Juan 3:20. En el Nuevo Testamento, la vida santificada se asocia con la luz. Hay que ponerse la armadura de la luz y dejemos las obras de la oscuridad, Romanos 13:12, Efesios 5, del 8 al 9. Hay que brillar como luces radiantes, Filipenses 2:15. El salmista pregona que los que están en comunión con Dios tienen luz, Salmos 97:11, 11:24. En Proverbios, la senda de los justos es como la luz de aurora, Proverbios 4:18. Versículo 8. Para Pérez Millos, el creyente se puede separar de las prácticas pecaminosas por la regeneración. Los hijos de las tinieblas son pecaminosos. El cristiano es luz, condición que se alcanza al estar en Cristo, idea que es también compartida por Juan. Jesús es la luz del mundo, Juan 8:12, como lo deben ser los creyentes, Mateo 5:14. La luz disipa las tinieblas en la Biblia. La luz equivale al verdadero conocimiento de Dios, Salmos 36:9. Alguien que está en la luz está con y en Dios. Alguien que está en la oscuridad es simple y llanamente un mundano, un ser carnal. Entonces, si ustedes viven en la luz, estarán buscando las cosas de Dios. Si viven en las sombras, estarán buscando las cosas del mundo. Tan sencillo. ¿En qué parte están ustedes? Nada más uno. ¿Qué pasó? Versículo 8. Con el Mesías vendrá la gran luz, Isaías 9:2. Se puede ampliar el significado de esta metáfora hasta comprender todas las bendiciones de la salvación. Lucas 1, 77, 79. La verdadera luz está en Dios y es Él, 1 de Juan 1:5. Y si está con Dios y Cristo, se convierte en creyente en un luminar, lumbrera en un mundo sumido en tinieblas. Gálatas 2:20, Filipenses 1:21. Jesucristo es la luz del mundo y llama a seguirle para no vivir en tinieblas. Juan 8:12, 9:5, 12:35, 46, Segunda de Corintios 4:4 y Mateo 5:16. Y aquí ratificamos. Usted sigue a la luz que es Cristo, usted es salvo. Usted no sigue a la luz y sigue al mundo, usted no es de Dios. Versículo 9. En el texto griego se habla de fruto de la luz, porque es la expresión luminosa de quienes viven en la luz. Este fruto tiene tres características. Primero, bondad.
Todo lo bueno, Romanos 15:14, es la generosidad del corazón y acción. En griego viene de ser útil o servicial. Es un carácter que combina justicia con amor. Hechos 10:38. Quien vive en Cristo lo debe hacerlo en toda bondad. No hay ni mayor ni menor, sino toda, plena perfección divina, comunicada a los creyentes. El cristiano es bondadoso por antonomasia, por esencia. Aquel cristiano que es díscolo, que es envidioso, que es chismoso, que es rencoroso, que hace fuchi a todo. Aquí no hay de esos en la iglesia, afortunadamente. ¿Mandé? En otras iglesias. Pero ellos no son cristianos, porque no tienen bondad. Si yo veo que mi hermano está en problemas, ¿qué hago? Lo ayudo. Eso es ser cristiano. Porque eso es lo que nos corresponde y es una parte integral de lo que son los efectos de la luz en Cristo. ¿Lo hacemos? ¿Seguro? 2. Toda justicia. Con un comportamiento o conducta justa, Jesús será absolutamente justo. Primera de Pedro 3:18. Es ajustar la vida plenamente a la voluntad de Dios, en la que no hay reprensión alguna, que tenga relaciones correctas con los demás en todas sus actividades y formas de vida. Es el único modo de vivir de los que están en la luz. Un hombre que es justo es aquel que actúa con justicia, que da a cada quien lo suyo, que se esmera porque no sea injusto. Eso es ser verdaderamente cristiano. Si alguien quiere aprovecharse de los demás injustamente, indebidamente, no es cristiano. Olvídense. Toda verdad es seguir la verdad en amor. Efesios 4:15. Una vida en palabras de verdad. Segunda de Corintios 6:7. Colosenses 1:5. Si alguien es un mitómano, aquel que dice mentiras compulsivamente, no es cristiano. Aunque le pongan aureolas y le pongan sus alitas, si es mentiroso, no es cristiano. Porque una de las facultades y uno de los elementos fundamentales de la luz es la verdad. Y un mentiroso no tiene luz. Un mentiroso es oscuridad plena. Los que les gusta Guerras de las Galaxias, ¿cómo ponen a Lord Vader? ¿Cómo lo ponen? De negro, porque es oscuridad plena. Es un simbolismo de una u otra forma. Y así es precisamente el mundo. Cuando ustedes vean que alguien es un mentiroso compulsivo, es el mundo, no es cristiano. No le pongan calificativos que no corresponden a un hijo de la luz. Andad en toda verdad entraña ajustar la vida en las demandas que Dios establece en su palabra. Esta verdad está en Jesús. Entonces la vida en verdad es la que sigue y vive a Cristo. Filipenses 1:21. El creyente revestido de santidad sí está en la verdad. Efesios 4:24. Vivir en la verdad es tener un comportamiento del que nadie puede dudar, tan fiel como para que no necesite apoyar sus palabras con juramento. Mateo 5:33-37. Estas tres virtudes hacen que el creyente sea bueno, justo y verdadero. Son dones de la luz que lo vinculan con Cristo.
de palabra no necesita formar o hacer promesas cada rato, porque lo que dice sí es sí y lo que dice no es no, y así lo dijo Jesucristo. Ese es un sello de un verdadero discípulo. No se vale, puede que sí, puede que no, a lo mejor, quién sabe. Alguien decía, no es de derecha ni de izquierda, sino todo lo contrario. En una palabra, es una ambigüedad. Y Jesucristo nos enseña a no ser ambiguos. La ambigüedad también se le llama tibieza. O somos fríos o somos calientes. O somos en su momento de decir la verdad o no. No hay medias tintas. No hay medias verdades, ni medias mentiras, ni mentiras piadosas. Se es mentira o se es verdad. ¿Todos dicen aquí la verdad? Eso es bien. Yo estoy orando porque sea cierto. Versículo 10. La vida del creyente es una continua toma de decisiones. Su parámetro debe estar basado en elegir lo que le es agradable al Señor. Así se toman decisiones conforme a la luz, debiendo elegir lo bueno, lo justo y verdadero, para difundir la luz. Lo agradable es lo correcto, tanto en el propósito como en el resultado. Esto es lógico, porque se debe de renovar su pensamiento día a día por el poder del Espíritu. Efesios 4:23, Romanos 12:2, como lo hizo Jesús. Juan 8:29. ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Cuál? Jesucristo. Entonces, si ustedes quieren ver cuál se debe de ser la medida del hombre ideal, acérquense a Jesucristo. Sean como Él. Piensen con Él. Tengan la mente de Él. Tengan las obras de Él. Sean bondadosos, justos y digan la verdad. Ay, pero es que si digo la verdad, nadie me va a querer. Van a decir que soy crítico. Pero la realidad es que es, y así lo dice la palabra, la verdad es lo que es. Ni le agreguen ni le quiten, lo que es. Las obras de la luz son incompatibles con las de las tinieblas. A las que dimanan de la luz se llaman frutos, las de las tinieblas se llaman obras. Las que se califican como infructuosas, ausentes de todo fruto. El apóstol prohíbe hacer tales obras, pero no debe de ser expectante el hijo de la luz, sino debe denunciarlas, ponerlas en evidencia, llamándolas por su nombre. No es pintarlos